Susan Monica nació el 8 de julio de 1948 en California, Estados Unidos, en una época marcada por profundos cambios sociales y culturales en el país. Aunque los detalles sobre sus primeros años de vida son escasos, lo que se sabe sugiere una infancia y adolescencia relativamente comunes, al menos en apariencia. Susan, una mujer trans, creció en un entorno donde la conformidad social y las expectativas tradicionales jugaban un papel crucial en la formación de la identidad. Al terminar la escuela secundaria, decidió unirse a la Marina de los Estados Unidos, una decisión que reflejaba tanto su deseo de escapar de su entorno como de buscar un propósito en la vida. Era una elección común en esa época, cuando el servicio militar era visto como una oportunidad para los jóvenes de todas las clases sociales, especialmente durante los tiempos de conflicto. Después de su servicio en Vietnam, Susan fue dada de baja con todos los honores, un reconocimiento al servicio que había prestado a su país. Sin embargo, el retorno a la vida civil no fue fácil. Como muchos veteranos de Vietnam, Susan tuvo dificultades para reintegrarse a una sociedad que a menudo no comprendía las experiencias traumáticas por las que había pasado. Con el tiempo, Susan se estableció como ingeniera y logró cierto éxito profesional. En 1991, después de años de trabajo duro, decidió comprar una granja de 20 hectáreas en Waimea, Oregón, un lugar aislado y rural, muy alejado de la vida urbana. La granja representaba para Susan un nuevo comienzo, un espacio donde podía vivir en paz y construir una vida lejos del escrutinio y las expectativas de la sociedad. Susan dedicó los siguientes años a transformar la granja en un hogar. Con sus habilidades en ingeniería y construcción, diseñó y construyó su propia casa, junto con varias otras estructuras en la propiedad. La vida en la granja era solitaria, pero era precisamente lo que Susan buscaba. En la granja, Susan criaba cerdos y gallinas, animales que se convirtieron en su principal compañía. Para Susan, estos animales no eran solo una fuente de alimento o ingresos, eran una parte integral de su vida. Su conexión con ellos era profunda, casi simbiótica. La relación de Susan con sus cerdos era especialmente destacable. Los cerdos, conocidos por ser animales inteligentes y sociales, parecían ser una extensión de su mundo interior, un reflejo de sus propios sentimientos de aislamiento y autosuficiencia. Además de la cría de animales, Susan estableció un negocio de cercas de hierro llamado Wheat Queen. Este negocio era una manifestación más de su habilidad técnica y su deseo de independencia. Susan se dedicó a fabricar cercas y estructuras de hierro personalizadas, que vendía a los pocos vecinos o clientes que requerían sus servicios. A pesar de que el negocio no era grande ni particularmente lucrativo, le proporcionaba los ingresos suficientes para mantener su estilo de vida austero. La rutina diaria de Susan en la granja era meticulosa y estructurada. Se levantaba temprano cada mañana para alimentar a sus animales y realizar las tareas necesarias para el mantenimiento de la propiedad. Pasaba gran parte de su tiempo trabajando en proyectos de construcción o reparación, utilizando sus habilidades de ingeniería para mejorar su entorno. A pesar de su aislamiento, la necesidad de mantener y expandir la granja significaba que, de vez en cuando, Susan necesitaba contratar ayuda. Esto la obligaba a interactuar con el mundo exterior, aunque siempre lo hacía de la manera más limitada posible. Cuando requería asistencia, solía publicar anuncios, buscando personas dispuestas a realizar trabajos manuales en su propiedad. En el año 2013, Susan Monica había estado viviendo en su granja de Waimea, Oregón, por más de 2 décadas. Durante esos años, había transformado su propiedad en un espacio autosuficiente, un lugar donde podía mantener el control absoluto sobre su entorno. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las demandas físicas y el mantenimiento continuo de la granja comenzaron a sobrepasarla. Susan, quien ya tenía 65 años, se dio cuenta de que necesitaba ayuda para manejar las tareas más exigentes,
especialmente las relacionadas con la construcción y el mantenimiento de las estructuras de la granja. Ese año, Susan decidió buscar a alguien que pudiera ayudarla con las tareas manuales que requería la propiedad. Con su estilo de vida aislado y su desconfianza hacia las personas, no estaba interesada en contratar a alguien a través de los métodos tradicionales. En lugar de eso, recurrió a Craigslist, un sitio web conocido por conectar a personas para intercambios de bienes y servicios. Publicó un anuncio simple pero claro. Necesitaba un contratista que pudiera realizar trabajos de carpintería, plomería y otras tareas de mantenimiento. El trabajo ofrecía alojamiento en su propiedad y un salario en efectivo, algo que podría atraer a alguien que buscara una vida más tranquila y alejada del ajetreo urbano. El anuncio de Susan fue respondido por Robert Haney, un hombre de 56 años con habilidades en diversas áreas del trabajo manual. Robert, o Bob como lo conocían sus amigos y familiares, era un hombre que había pasado gran parte de su vida trabajando en empleos de construcción y reparación. Nacido en 1957, Robert había crecido en un entorno rural y siempre había tenido una conexión especial con la naturaleza. Le gustaba la idea de trabajar en un lugar donde pudiera estar en contacto con el entorno natural, lejos de las presiones de la vida moderna. Robert era un hombre sencillo, que valoraba las cosas simples de la vida. Estaba divorciado y tenía varios hijos adultos, entre ellos su hijo Jesse, con quien mantenía una relación cercana. A menudo hablaba con su familia, especialmente con Jesse, a quien llamaba casi a diario para contarle cómo iba su vida. Aunque Robert era independiente y estaba acostumbrado a vivir solo, siempre se aseguraba de mantenerse en contacto con sus seres queridos. Este rasgo de su personalidad se destacaría más tarde cuando su familia notara su ausencia. Después de intercambiar mensajes a través de Craigslist, Robert decidió aceptar la oferta de trabajo de Susan Monica. Le atraía la idea de vivir en una granja, rodeado de naturaleza y animales, y el acuerdo que le ofrecía Susan parecía ideal para él. A cambio de su trabajo, tendría un lugar donde vivir y un ingreso constante, además de la oportunidad de trabajar en un entorno que realmente disfrutaba. Cuando Robert llegó a la granja de Susan por primera vez, fue recibido con la misma actitud reservada que Susan mostraba hacia casi todos los que conocía. Susan no era una persona cálida ni acogedora. Era directa y se enfocaba en lo práctico. Le mostró a Robert el terreno, señalándole las áreas que necesitaban reparación o mantenimiento, y le dio instrucciones claras sobre lo que esperaba de él. Aunque Susan no se molestó en crear una relación amistosa con Robert, parecía confiar en que él podría manejar las tareas que le asignaba. Robert se instaló en un pequeño tráiler en la propiedad, que Susan le había asignado como vivienda. Para Robert, esto era más que suficiente. El tráiler estaba ubicado cerca de la casa principal, pero lo suficientemente lejos como para que ambos tuvieran su espacio. Desde el primer día, Robert se lanzó a su trabajo con entusiasmo. Pasaba las horas arreglando cercas, reparando techos y realizando todo tipo de tareas de mantenimiento en la granja. Su habilidad para trabajar con las manos y su experiencia en construcción fueron una ventaja para Susan, quien parecía satisfecha con su trabajo. A pesar de que vivían en la misma propiedad, la interacción entre Susan y Robert se mantenía estrictamente profesional. Susan le daba instrucciones claras y Robert las seguía sin cuestionarlas. No había conversaciones casuales ni intentos de establecer una relación más allá del trabajo. Para Susan, Robert no era más que un empleado, una herramienta útil para mantener su granja en funcionamiento. Y para Robert, Susan era simplemente su jefa, alguien que le proporcionaba un lugar donde vivir y un trabajo que disfrutaba. Sin embargo, mientras Susan mantenía su actitud distante, Robert no podía evitar sentirse fascinado por la vida en la granja. La tranquilidad del lugar, la rutina de cuidar a los animales y trabajar en la tierra le proporcionaban una paz que no había sentido en mucho tiempo. A menudo le contaba a su hijo Jesse lo mucho que disfrutaba su nuevo trabajo.
Describía cómo vivía rodeado de naturaleza, conviviendo con cerdos, gallinas y otros animales. Aunque estaba físicamente aislado, Robert se sentía conectado con el mundo de una manera que solo la vida rural podía ofrecerle. A medida que pasaban las semanas, Robert se fue acomodando más y más a su vida en la granja. Aunque rara vez salía de la propiedad, no se sentía solo. Los animales y la tierra le proporcionaban la compañía que necesitaba. Además, su constante comunicación con Jesse y el resto de su familia le daba un sentido de pertenencia, a pesar de la distancia física. Sin embargo, esta rutina pacífica no duraría mucho. Con el tiempo, la relación entre Susan y Robert comenzó a tensarse, aunque no hay detalles claros sobre lo que realmente provocó este cambio. Algunos sugieren que podría haber sido una disputa por el trabajo o las condiciones de vida en la granja. Otros creen que la soledad y el aislamiento de Susan, combinados con su creciente paranoia y desconfianza hacia los demás, comenzaron a manifestarse en su trato hacia Robert. Lo que está claro es que la situación en la granja se estaba volviendo insostenible, y el destino de Robert estaba a punto de cambiar. A medida que el año 2013 llegaba a su fin, la relación laboral entre Susan Mónica y Robert Haney había estado evolucionando de manera peculiar. Desde su llegada a la granja, Robert había demostrado ser un trabajador competente y comprometido. Sin embargo, la dinámica entre él y Susan siempre estuvo marcada por la distancia emocional. Susan, que mantenía un estricto control sobre su entorno y sobre quienes trabajaban para ella, comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más errático y reservado. Aunque Robert nunca lo expresó abiertamente, había algo en el comportamiento de Susan que lo inquietaba. Durante los primeros meses, la comunicación entre Robert y su familia fue regular y constante. Como de costumbre, Robert llamaba a su hijo Jesse casi a diario para contarle sobre su vida en la granja. Hablaba con entusiasmo de su trabajo, de los animales que cuidaba y de la paz que sentía en aquel entorno rural. Para Robert, este trabajo había sido un escape perfecto de la agitación de la vida moderna, un retorno a la naturaleza que le proporcionaba un gran sentido de satisfacción. Sin embargo, todo esto cambió abruptamente a principios de diciembre de 2013. Las llamadas diarias de Robert a su familia cesaron de repente, algo completamente fuera de lo común para él. Jesse y el resto de la familia Haney empezaron a preocuparse. Al principio, intentaron convencerse de que Robert simplemente estaba ocupado con su trabajo o que quizá estaba teniendo problemas con la señal en la zona rural donde vivía. Sin embargo, a medida que los días pasaban sin noticias de Robert, la preocupación de la familia se intensificó. Para Jesse, la falta de comunicación con su padre era alarmante. Robert siempre había sido alguien que mantenía el contacto, sin importar cuán ocupado estuviera. Jesse sabía que algo no estaba bien. Con el paso de las semanas, la inquietud de la familia se convirtió en una preocupación palpable. Para mediados de diciembre, habían pasado ya varias semanas desde la última vez que habían oído hablar de Robert. En ese momento, la familia decidió que era hora de tomar medidas más drásticas. Jesse y sus hermanos decidieron viajar hasta la granja de Susan Mónica en Waimea para buscar a su padre. El 1 de enero de 2014, se subieron a sus autos y emprendieron el viaje hacia la aislada propiedad en el corazón del condado de Jackson. Durante el trayecto, la tensión entre ellos era evidente. Ninguno sabía exactamente qué esperar al llegar, pero todos compartían la misma esperanza: encontrar a Robert sano y salvo. Cuando llegaron a la granja, fueron recibidos por un paisaje invernal desolado. La propiedad, rodeada de bosques densos y campos abiertos, estaba cubierta por una capa de nieve, lo que le daba un aire aún más aislado y misterioso. La casa de Susan, una estructura robusta construida con sus propias manos, se alzaba en medio del terreno, flanqueada por varios galpones y el tráiler donde vivía Robert. Los hijos de Robert se acercaron a la casa principal y tocaron la puerta. Después de unos momentos,
Susan Mónica apareció. Su presencia, como siempre, era reservada y distante. Los hijos de Robert le preguntaron directamente sobre el paradero de su padre, expresando su preocupación por la falta de contacto durante las últimas semanas. Susan, sin mostrar ninguna emoción aparente, les dijo que Robert había renunciado a su trabajo y se había marchado 4 meses antes. Según su relato, él simplemente se había cansado del trabajo y había decidido irse sin decir a dónde iba. Esta respuesta desconcertó a los hijos de Robert. Sabían que algo no estaba bien. La idea de que su padre hubiera abandonado el trabajo y la granja sin decírselo a nadie no tenía sentido. Robert era un hombre de principios, y aunque disfrutaba de la soledad, nunca se habría marchado sin informar a su familia, especialmente a Jessie, con quien tenía una relación cercana. Además, Jessie recordó que la última vez que había hablado con su padre había sido menos de 2 meses antes, no 4 meses como afirmaba Susan. Mientras escuchaban la explicación de Susan, los hijos de Robert comenzaron a notar detalles que aumentaban su preocupación. Uno de los hermanos se dio cuenta de que el tráiler de su padre seguía en la propiedad, estacionado en el mismo lugar donde siempre había estado. Esto les pareció extraño. Si Robert realmente se había marchado, ¿por qué dejaría atrás su hogar? Decidieron investigar más a fondo. Con el permiso de Susan, se dirigieron al tráiler de Robert. Al entrar, encontraron varias de sus pertenencias personales, incluida una chaqueta de cuero que su padre apreciaba mucho. También estaban sus herramientas, que siempre llevaba consigo, y lo más alarmante, su perro seguía allí. Para los hijos de Robert, esto no tenía ningún sentido. Su padre nunca habría dejado atrás a su perro, ni sus herramientas, ni su preciada chaqueta si realmente hubiera decidido irse. La evidencia dentro del tráiler contradecía completamente la historia de Susan. La familia de Robert estaba ahora más preocupada que nunca. Salieron del tráiler y confrontaron a Susan una vez más, pero ella mantuvo su versión de los hechos, insistiendo en que Robert se había marchado. Sin embargo, su comportamiento, distante y carente de empatía, solo aumentó las sospechas de los hijos de Robert. Sintieron que algo estaba terriblemente mal, pero en ese momento no tenían pruebas concretas para desafiarla más allá de lo que habían visto. Después de dejar la granja, los hijos de Robert se dirigieron directamente a la oficina del sheriff del condado de Jackson para presentar una denuncia por persona desaparecida. Explicaron a los oficiales lo que habían encontrado en la granja y expresaron sus temores de que algo grave le hubiera ocurrido a su padre. Los oficiales de policía, preocupados por las inconsistencias en la historia de Susan y por el testimonio de la familia, decidieron tomar el caso en serio. Después de recibir la denuncia por la desaparición de Robert Haney, la oficina del sheriff del condado de Jackson se movilizó rápidamente para iniciar una investigación. La desaparición de un hombre en una zona rural como Waimea, Oregón, podría haber pasado desapercibida bajo otras circunstancias, pero las inconsistencias en la historia de Susan Mónica y el testimonio de los hijos de Robert levantaron suficientes banderas rojas como para que los detectives tomaran el caso en serio desde el principio. El detective Eric Henderson fue asignado para liderar la investigación. Henderson, un veterano en el departamento, tenía una vasta experiencia en casos complejos y sabía que en situaciones como esta, el tiempo era crucial. Lo primero que hizo fue analizar la información proporcionada por la familia de Robert. Jesse Haney, el hijo de Robert, había dado un relato detallado de lo que encontraron en la granja. Las pertenencias personales de su padre, su perro y el tráiler intacto, todo lo cual indicaba que Robert no había planeado marcharse. Además, la explicación de Susan sobre la partida de Robert no coincidía con la última vez que Jesse había hablado con su padre, apenas 2 meses antes. Con estos datos en mano, Henderson decidió que lo primero era realizar una visita a la granja de Susan Mónica para entrevistarla y obtener una mejor comprensión de la situación.
Llegó a la propiedad en una fría mañana de enero de 2014, acompañado por otro oficial. La granja, con su paisaje invernal cubierto de escarcha, emanaba una sensación de aislamiento y desolación. Al acercarse a la casa principal, Henderson no pudo evitar notar el ambiente tenso y extraño que parecía envolver el lugar. Susan los recibió en la puerta, manteniendo la misma actitud distante que había mostrado a los hijos de Robert. A lo largo de la entrevista, Susan repitió la historia que había contado antes. Robert había renunciado a su trabajo y se había marchado sin dar detalles de su destino. Dijo que había dejado el tráiler y sus pertenencias porque simplemente ya no le importaban. Sin embargo, su tono era inexpresivo y su falta de empatía era desconcertante. Henderson notó que Susan hablaba de Robert de manera despectiva, casi como si fuera una molestia que había desaparecido de su vida. Esto solo aumentó sus sospechas. Mientras hablaba con Susan, Henderson observó atentamente su comportamiento. Aunque su relato no tenía grandes contradicciones en comparación con lo que había dicho antes, había algo en su actitud que no encajaba. Susan parecía estar tratando de desviar la atención, siendo vaga en los detalles y evitando preguntas directas sobre los eventos específicos que rodeaban la desaparición de Robert. Su falta de preocupación por el bienestar de Robert, a pesar de haber trabajado juntos durante meses, era una gran señal de alarma para el detective. Henderson decidió que era necesario un enfoque más agresivo. Sabía que para obtener respuestas concretas, necesitaba obtener una orden de registro para investigar la propiedad más a fondo. Para justificar la solicitud de la orden, comenzó a recopilar pruebas adicionales que pudieran apoyar la idea de que Robert no se había marchado voluntariamente. Se concentró en rastrear cualquier actividad reciente en las cuentas de Robert, especialmente en su tarjeta de beneficios de comestibles, que, según la familia, él utilizaba con regularidad. Lo que encontró fue sorprendente. Los registros mostraban que la tarjeta de beneficios de Robert había sido utilizada en un Walmart en Grants Pass, un pueblo cercano, en diciembre de 2013, semanas después de la supuesta fecha en que Susan decía que Robert se había marchado. Esto contradijo directamente la versión de Susan y sugirió que alguien estaba usando la tarjeta de Robert después de su desaparición. Con esta nueva información, Henderson contactó al Walmart en cuestión y solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad correspondientes a la fecha en que se había utilizado la tarjeta de beneficios. Al revisar las grabaciones, Henderson esperaba ver a Robert, lo que podría haber sugerido que efectivamente estaba vivo y que simplemente se había ido sin informar a su familia. Sin embargo, lo que descubrió fue aún más inquietante. Las cámaras de seguridad mostraban a Susan Mónica utilizando la tarjeta de Robert para realizar compras. Esta evidencia no solo contradecía su relato, sino que también la implicaba directamente en un posible fraude de identidad. Armado con esta información, Henderson solicitó una orden de registro para la granja de Susan. Argumentó que había pruebas suficientes para sospechar que Robert Haney no había desaparecido voluntariamente y que Susan podría estar involucrada en su desaparición. La orden fue concedida, y el 10 de enero de 2014, un equipo de oficiales del sheriff se presentó en la granja para realizar una búsqueda exhaustiva. El registro de la propiedad fue extenso. Los oficiales revisaron la casa, los galpones, el tráiler de Robert y los alrededores de la granja. La escena que encontraron fue perturbadora. La propiedad estaba en un estado de abandono y desorden. Había pilas de basura esparcidas por el terreno, y el interior de la casa estaba desordenado y sucio. La obra de construcción que Robert había estado realizando estaba incompleta, y todo daba la impresión de que algo había interrumpido de manera abrupta el progreso en la granja. Durante la búsqueda, los oficiales se encontraron con un pozo de agua en la parte trasera de la propiedad, cerca de uno de los galpones. Algo sobresalía del pozo, algo que no parecía pertenecer allí. Al acercarse, los oficiales quedaron atónitos al descubrir que lo que asomaba del pozo era una pierna humana.
No había duda de que no era un animal. El fémur y otras partes de la pierna eran claramente visibles. La escena era macabra. Los oficiales inmediatamente acordonaron el área y llamaron a los detectives y a los forenses. Henderson, al enterarse del descubrimiento, comprendió que la investigación había tomado un giro mucho más siniestro. Lo que había comenzado como una búsqueda por la desaparición de Robert Haney se estaba convirtiendo en una investigación de homicidio. Los forenses llegaron poco después y comenzaron a trabajar en la extracción de los restos humanos del pozo. Mientras tanto, Susan Mónica fue llevada a la comisaría para ser interrogada. Durante la entrevista, los detectives le informaron sobre el descubrimiento de la pierna humana en su propiedad. Esperaban que Susan reaccionara con sorpresa o al menos con algún tipo de emoción, pero su respuesta fue sorprendentemente fría y calculada. Susan confesó, casi de inmediato, que la pierna pertenecía a Robert Haney. Sin embargo, su explicación fue tan escalofriante como inverosímil. Según Susan, un día en el otoño de 2013, había descubierto a Robert en el comedero de los cerdos, siendo atacado por los animales. Dijo que cuando se acercó, vio que Robert estaba gravemente herido, con sus entrañas expuestas y en agonía. Susan afirmó que, en lugar de intentar salvarlo o llamar a una ambulancia, decidió acabar con su miseria disparándole en la cabeza. Luego, según su relato, dejó que los cerdos terminaran de consumir su cuerpo y después de unos días, recogió los restos que quedaban y los puso en bolsas de basura. Cuando los detectives le preguntaron por qué no informó la muerte de Robert a las autoridades, Susan respondió que había tenido miedo de que sus cerdos fueran sacrificados si se descubría lo que había sucedido. Afirmó que los cerdos eran como su familia, y no podía soportar la idea de perderlos. Pero lo más perturbador fue cuando los detectives le preguntaron por qué una de las bolsas había terminado en el pozo de agua. Susan dijo que un animal salvaje debía haberla arrastrado hasta allí, una explicación que no convenció a los investigadores. El descubrimiento de la pierna y la confesión de Susan marcaron un punto de inflexión en la investigación. La granja de Susan Mónica, que durante tanto tiempo había sido un lugar de aislamiento y control, ahora era el escenario de un crimen espeluznante. Lo que los detectives encontraron en esos días fue solo el comienzo de una serie de revelaciones que destaparían la verdadera naturaleza de Susan Mónica y los horrores que habían tenido lugar en su propiedad. Mientras tanto, los forenses avanzaban en la identificación de los restos. Aunque la pierna había sido gravemente dañada, lograron obtener suficiente material genético para confirmar que pertenecía a Robert Haney. Este descubrimiento confirmó lo que los detectives ya sospechaban. Robert no había desaparecido voluntariamente. Pero, aunque ahora tenían la evidencia de que Robert había sido asesinado, las preguntas sobre cómo y por qué seguían sin respuesta. Con la identificación confirmada, los detectives decidieron ampliar la búsqueda en la propiedad de Susan. La granja, que había sido el escenario de su vida autosuficiente y aislada, ahora era un campo de pruebas para un crimen atroz. Se trajeron equipos especializados para excavar en diferentes partes de la propiedad, en busca de más restos humanos u otras pruebas que pudieran arrojar luz sobre lo que había sucedido. Mientras los investigadores cavaban, Susan continuaba bajo custodia, siendo interrogada repetidamente. A medida que pasaban los días, comenzaron a surgir más detalles sobre su relación con Robert. Aunque Susan insistía en que todo lo que había hecho fue por compasión, los detectives notaron contradicciones en sus declaraciones. En un momento, sugirió que Robert podría haber intentado abusar de ella, lo que la llevó a dispararle en defensa propia. Sin embargo, esta versión de los hechos no coincidía con su relato original, en el que afirmaba que Robert ya estaba gravemente herido cuando lo encontró. A medida que la presión sobre Susan aumentaba, su comportamiento comenzó a volverse más errático. Se volvió menos cooperativa, e incluso empezó a mostrar signos de hostilidad hacia los detectives.
Susan parecía estar atrapada en sus propias mentiras, incapaz de mantener una versión coherente de los eventos. Los investigadores se dieron cuenta de que estaban lidiando con una persona que no solo era capaz de cometer actos de extrema violencia, sino que también estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para protegerse. Finalmente, después de varios días de excavación, los detectives encontraron más restos humanos en la propiedad. Esta vez, los restos no pertenecían a Robert Haney. Susan, al ver que la situación se estaba volviendo insostenible, hizo una nueva confesión. Había otro cuerpo enterrado en su granja. La identidad de este segundo cuerpo era la de Stephen Delicino, otro trabajador que había desaparecido misteriosamente un año antes de Robert. Susan explicó: Stephen llegó a la granja en 2012, aproximadamente un año antes de que Robert entrara en escena. Al igual que con Robert, Susan le ofreció alojamiento en la propiedad, y Stephen se instaló en un pequeño tráiler en un área alejada de la casa principal, pero que la relación se deterioró cuando descubrió que le había robado 2 armas de fuego. Según Susan, confrontó a Stephen por el robo, lo que desencadenó una pelea física. Durante el forcejeo, uno de los disparos le dio a Stephen en la cabeza, pero no lo mató de inmediato. Furiosa y temerosa por su seguridad, Susan corrió a su casa, agarró un arma y le atacó. Luego, en una repetición del macabro ritual que había descrito con Robert, alimentó el cuerpo de Stephen a sus cerdos y enterró los restos que quedaron en su propiedad. La confesión de Susan sobre el asesinato de Stephen Delicino dejó a los detectives atónitos. Lo que había comenzado como una investigación sobre una desaparición ahora se había convertido en la investigación de un posible asesino en serie. Los investigadores sabían que Susan Mónica era peligrosa, pero el hecho de que hubiera logrado ocultar estos crímenes durante tanto tiempo sin despertar sospechas los dejó preocupados por la posibilidad de que hubiera más víctimas. La historia de Susan, que había comenzado como la de una persona que simplemente quería vivir en paz en su granja, ahora era la historia de una mujer capaz de cometer los crímenes más atroces. Mientras los detectives seguían cavando en la propiedad, buscando más pruebas y restos, sabían que estaban solo arañando la superficie de la verdadera extensión de los horrores que habían tenido lugar en la granja de Waimer. La confesión de Susan, aunque horripilante, plantea más preguntas que respuestas. ¿Cuántas otras víctimas podría haber? ¿Cuánto tiempo ha estado Susan ocultando sus crímenes? ¿Y qué la llevó a cometer estos actos tan atroces? Mientras el caso de Susan Mónica se hacía público, la pequeña comunidad de Waimer quedó conmocionada. Los vecinos que apenas la conocían, y que durante años habían visto a Susan como una figura excéntrica pero inofensiva, ahora se enfrentaban a la realidad de que habían vivido al lado de una asesina. La granja, que había sido vista como un lugar de autosuficiencia y reclusión, ahora era vista con temor y asco. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir el caso de manera extensiva, retratando a Susan como una figura casi mitológica de maldad rural. La historia de la asesina de los cerdos capturó la imaginación del público, convirtiéndose en un relato de terror que parecía sacado de una pesadilla. Sin embargo, para los detectives que trabajaban en el caso, esta no era una historia para entretener. Era una realidad espantosa que debían desentrañar. El 21 de abril de 2015, se dio el veredicto del juicio. Con una voz firme, el portavoz del jurado declaró que Susan Mónica había sido hallada culpable de todos los cargos. 2 cargos de asesinato en primer grado por las muertes de Robert Haney y Stephen Delicino, abuso de cadáveres, y fraude por la utilización de las tarjetas de beneficios de las víctimas después de su muerte. Susan Mónica fue condenada a un total de 50 años de prisión. En abril de 2015, el juez le impuso 2 sentencias consecutivas de 25 años por los asesinatos de Robert Haney y Stephen Delicino, lo que sumó un total de 50 años. Esto significa que, debido a su edad en el momento de la sentencia, 66 años, probablemente pasará el resto de su vida en prisión.
El veredicto fue recibido con un silencio tenso en la sala, seguido por un suspiro colectivo de alivio por parte de los familiares de las víctimas. Mira esta otra historia que está muy tenebrosa. Suscríbete y comparte.